En Ampliación de Noticias conversamos acerca de algo que debemos mirar siempre con lupa y nos referimos a COVID-19, a los casos positivos que van en incremento, por lo menos aquí en Lima Metropolitana, pero que podrían ser el reflejo, no lo sabemos, y eso le vamos a preguntar a Óscar Ugarte, exministro de Salud y especialista en salud pública, si este incremento podría ser el anuncio de una cuarta ola de la pandemia en nuestro país. Exministro Ugarte, buenos días, bienvenido. Tenemos al Sí. exministro de Salud, Óscar Ugarte, y especialista, repetimos, en salud pública, porque estamos observando casos positivos de COVID-19 que van en incremento y tenemos la duda, por supuesto, como ciudadanos, debido a que los índices, si bien es cierto, de fallecidos, afortunadamente, y nos imaginamos que esto se debe, por supuesto, a la vacunación, se han reducido, pero los contagios nuevamente van en aumento. Vamos a tenerlo en breve, sí, efectivamente, para conversar de este tema. Todavía falta, Carlos, avanzar en la vacunación. Hay regiones, sobre todo hacia el sur de nuestro país, en el que también las personas no están acudiendo por diversos motivos o factores, no están acudiendo a aplicarse las dosis de refuerzo. Se han quedado en una dosis, en una segunda dosis, pero nosotros ya venimos incluso en la cuarta dosis para las personas mayores de 50 años. Y con esto nos repetimos, si van aumentando los casos, por supuesto, de positividad, tiene que también acelerarse el proceso de vacunación. Está ya con nosotros Óscar Ugarte, exministro de Salud. Buenos días, bienvenido. Le preguntamos de inmediato si esta positividad que vemos y que conocemos en aumento significa una posible también cuarta ola de la pandemia en nuestro país. Buenos días, bienvenido. Bueno, este es el riesgo que podría darse. Efectivamente, durante 4 semanas sucesivas se ha venido incrementando el número de casos, fundamentalmente en Lima Metropolitana y Callao. Eso es lo que está haciendo subir el promedio nacional. Todavía no podemos decir que estemos ya en una cuarta ola, podría ser el inicio, pero porque hay otras zonas del país donde no hay una modificación o incremento de casos, y lo que hay que hacer es que ya no sé, decir, hay que procurar un comportamiento que evite esta continuidad de ampliación de casos. El principal mecanismo sin duda es la vacunación. Tenemos todavía un límites en la vacunación con tercera dosis. Hay regiones donde está alrededor del 30% la vacunación con la tercera dosis, y solo muy pocas, Lima, Callao, también está Ica, digamos, que tienen más del 70% de la tercera dosis. Entonces, tenemos... En un momento seguramente se va a solucionar la comunicación con el exministro de Salud y especialista en salud pública, Óscar Ugarte, ¿no? Nos comentaba el exministro que uno de los problemas que tenemos en nuestro país es que en algunas regiones se está retrasando mucho, ¿no?, el tema de la vacunación, tanto de la primera como de las otras dosis, y esto, Johanna, pues tiene una causa y efecto, ¿no? Por un momento bajan los indicadores relacionados a los fallecidos y también a los casos de contagio. Entonces, al parecer, las personas que aún no se vacunaban dicen ya se solucionó todo, ya no hay pandemia, y ya no acuden a vacunarse. Sí, exministro Óscar Ugarte, lo escuchamos. Sí, yo decía que hay el problema de todavía niveles bajos de vacunación con la tercera dosis, y eso hay que reforzar. Pero de otro lado tenemos el comportamiento social que no debe llevarnos a bajar la guardia. Es decir, tenemos que seguir usando mascarillas, sobre todo en las zonas donde hay concentración de personas. Debemos mantener el lavado de manos, es fundamental para esto y para otros factores de contagio. Y yo creo que no hay que pensar
que como otros países ya están liberándose de medidas de prevención, acá también podemos hacerlo. No, hay todo el riesgo de que se pueda iniciar una cuarta ola, entonces va a depender de un buen nivel de vacunación y el comportamiento social responsable, que incluye lavado de manos, mascarilla, distanciamiento social, para garantizar que no haya una cuarta ola. El factor climático, doctor Ugarte, ¿podría ser considerado una causal del rebrote? En todo caso, ¿qué es lo que se debería hacer? Sí. Juega en contra. Efectivamente, estamos entrando al invierno y además, pese a que debía ser todavía otoño, ¿no? Porque el invierno oficialmente debería empezar dentro de un mes, pero hay un fenómeno natural que está produciendo un enfriamiento mayor que lo normal. Y eso, como sabemos, baja las defensas de las personas y por lo tanto hace más factible el contagio de enfermedades respiratorias como es el propio COVID, ¿no? Y creo que ahí debemos seguir todas las precauciones, abrigar a las personas más vulnerables, que son niños, por supuesto. Tenemos una nueva interferencia para poder escuchar ahí un inconveniente técnico al exministro de Salud, Óscar Ugarte. Efectivamente, hay regiones de nuestro país, entre ellas, por ejemplo, Puno, en la que el porcentaje de ciudadanos en realidad es considerable, no ha acudido por su dosis de refuerzo, sobre todo la tercera dosis contra la COVID-19, que es justamente la que brinda mayor protección. Recordemos que la infección lamentablemente continúa. La vacuna no es para evitar justamente que las personas se infecten. Lo que busca la vacuna es reducir, y esto se ha observado afortunadamente, reducir los índices de mortalidad en nuestro país y en el mundo. ¿Está nuevamente? Sí, hemos recuperado la comunicación con el exministro de Salud, Óscar Ugarte. Lo escuchamos. Sí, lo que decía es que aparte de la vacunación está este comportamiento social responsable que incluye lavado de manos, que incluye distanciamiento social y mascarilla, en condiciones en que el clima está jugando en contra, ¿no? Y eso incluye abrigo y protección a las personas más vulnerables, como es el caso de los niños, adultos mayores y personas con comorbilidad. ¿Se podría, exministro, implementar algo más en el sistema que ya venga haciendo el Ministerio de Salud? Se lo pregunto para llegar justamente a esos grupos de ciudadanos que no están acudiendo, pese a que se han tratado de hacer diversos sistemas, ir a casa, ir a centros laborales, implementar escuelas como vacunatorios. ¿Se podría generar algún otro sistema para que justamente la población termine de protegerse? Bueno, yo creo que lo primero es, hay que insistir. Yo reconozco en radioprogramas un medio que se preocupa muchísimo y está haciendo una campaña permanentemente, pero esto hay que ampliar y creo que corresponde a las autoridades de salud ampliar esas campañas y efectivamente utilizar todos los medios e ir a los centros donde están las personas, que son en esta época las escuelas para la vacunación de los niños en el mayor porcentaje, acudir a los centros laborales donde están las personas para facilitar el acceso a la vacunación. Hay que sensibilizar también a todos, sobre todo a los jefes de familia, para que no se opongan a la vacunación de sus hijos, y a las mismas personas para que acudan a los centros de vacunación. Creo que además en las zonas rurales y en regiones donde la población es más dispersa, las brigadas itinerantes deben ir a la zona donde vive la población, porque ahí va a ser muy difícil que la población vaya a los centros de vacunación por las distancias geográficas y demás. Esto no es ajeno al Ministerio de Salud, hay una práctica muy antigua de las brigadas itinerantes, hay que ampliarlas
y hay que darles todo el soporte necesario para que puedan llegar tanto en las zonas altoandinas como en las zonas, sobre todo de selva, para cubrir a toda la población que falta vacunar. Creo que ahí tenemos un gran reto como país y ojalá podamos evitar una cuarta ola. Nos queda clarísimas sus recomendaciones, doctor Ugarte. Por parte de los ciudadanos, no relajarse en cumplir las medidas y los protocolos de bioseguridad, y por parte de las instituciones de salud, que acudan donde están los ciudadanos para vacunarnos. Muchísimas gracias, doctor Oscar Ugarte, ministro de Salud y especialista en salud pública. Muy buenos días. 9 con